¿Cuántos vinieron por una palabra de Dios? Gloria a Dios. Mira, hermano, hay algo que yo me gozo mucho en la presencia del Señor. Cuando estamos adorando, usted entra en esa intimidad y pasa que como que, Dios mío, ven ya, porque entra en esa atmósfera, en ese momento de adoración, de exaltación, que tú te conectas con el Señor, tu espíritu se conecta con el espíritu y uno decía, wow, un pedacito de cielo. Para mí la adoración. Pero bueno, hermanos, vamos entonces a ponernos en pie a leer la palabra. Traigo la Biblia, ábrala en el Salmo 119. Salmo 119, 25 al 28. Es un salmo muy extenso, pero quiero basarme en estos versículos, principalmente en el 25. Amén. ¿Están todos ahí? El que no trajo Biblia, pues mira al frente. ¿Escuchan bien los de atrás? ¿Sí? Escucho como un eco. No sé si es que no es, pero bueno. Amén. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice el salmista: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este hermoso día, gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio tan glorioso, tan maravilloso que es estar con tu pueblo adorándote y exaltándote en este santuario. Señor, te bendecimos. Señor, te damos la gloria, la honra y la gratitud hoy, mañana y siempre, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra y la alabanza y la exaltación de tu pueblo. Asimismo pedimos también que bendigas tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra caiga, Señor, como semilla a los corazones, que caiga en buena tierra, Señor, y produzca fruto al 100%. Abre nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu ley. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra y ponerlas por obra. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás en nosotros para consolarnos, para levantarnos, para guiarnos conforme a tu palabra. Gracias te damos, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Aleluya. El mensaje de hoy lo he titulado: vivifícame con tu palabra. Vivifícame con tu palabra. Gloria a Dios. Como muchos saben, o los que lo han leído, y si no lo han leído, le animo a que lea el Salmo 119. Es el salmo más extenso de todos los salmos. Contiene 176 versículos. Este salmo también posee la característica de que se trata de un acróstico alfabético o un poema alfabético, y eso no se percibe en el español cuando nosotros lo estamos leyendo. Pero este salmo contiene 22 estrofas del alfabeto hebreo. Aquí, como lo pone la imagen, cada letra, cada 22 estrofas que tiene el alfabeto la tiene el Salmo 119. Y en cada estrofa del alfabeto contiene 8 versículos. Si usted puede leer el Salmo 119 en su casa, usted va a ver que Jaleb tiene 8 versículos, Bet 8 versículos, Gimel, y así sucesivamente, los cuales componen los
76 versículos que tiene el Salmo 119. Otra característica que debemos resaltar del Salmo 119 es que se trata de un diálogo intenso, personal. Aparte de los primeros 3 versículos en los que el salmista hace una declaración general de modo de introducción, el resto del Salmo es una conversación íntima del salmista con el Señor. Este es un salmo intensamente personal. No se trata de una enseñanza académica acerca de la Biblia, tampoco es una exhortación al estudio, a la meditación, a la memorización de las Escrituras, aunque todo eso está allí. El Salmo 119 es un diálogo personal, intensamente del salmista con el Señor. En los estudios siempre hablamos de que es un poema o un himno de exaltación, un poema a la palabra de Dios. Pero el Salmo 119, el centro es un diálogo entre el salmista y Dios. Un diálogo en que él derrama su corazón y derrama de una manera tan profunda, tan gloriosa, que lo hace como un poema. Pero es un diálogo que tiene intensamente con Dios, en busca de ayuda, de consuelo, de protección, de ánimo. Si ustedes pueden leer el Salmo 119 podrá notarlo. Alguien dijo, es alguien sinónimo, que sobre el Salmo 119, que el Salmo 119 es un grito de fe. Como vamos a estar viendo en estos versículos y por el tiempo, como comprenderán, no lo podremos leer todo, pero les voy a dar lo que verdaderamente el salmista quería, pues, o lo cual lo llevó a inspirarlo en el Salmo 119. Aunque es un poema o un himno de la palabra de Dios, sin embargo el autor, su propósito principal por lo que lo llevó a escribir este salmo, fueron las aflicciones. Fueron las aflicciones. Las aflicciones son mencionadas en casi todas las estrofas del Salmo 119, aunque el centro de este salmo es el amor, la obediencia y la devoción a la palabra de Dios. Pero ¿quién era este salmista que clamaba, que escribió tremendo poema hacia la palabra de Dios, pero que lo llevó de un momento a clamar ansiosamente? Su alma estaba tan por el suelo, tan abatida, que lo inspiró para escribir este salmo. Muchos, aunque no tiene autor, pero los judíos, la tradición judía y la cristiana, se le atribuye al rey David. El rey David fue el que escribió el Salmo 119. Para la gran mayoría, y yo también lo creo, que fue el rey David, porque vamos a ver cómo este hombre se dirige a Dios. Ahora, ¿cuáles eran las causas o las razones por el cual el salmista clama a Dios? Clama que su alma estaba afligida, abatida. ¿Cuáles fueron las razones? Hay varias razones, pero una de las principales es que ese abatimiento o su aflicción era interna. Era interna, o sea, habla del pecado, del peligro del pecado y la tentación interna. El salmista lo que estaba clamando ante el Señor y se sentía hasta el polvo, es porque internamente se sentía mal. Internamente, lo podemos ver en varios pasajes y se los voy a leer, y por el tiempo anótelo. Más bien cuando llegue a casa leas el Salmo 119, que se lo lee 10 minutos, 15 minutos y se lo memoriza pues ya en varios días. Por ejemplo, la aflicción era interna por el peligro del pecado.
Mira que dice el Salmo, el versículo 11, perdón, del Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 11 del Salmo 119, si me van ayudando también los que colocan los versículos, por lo menos para que ellos lo vean, pero ustedes solamente escuchen. Versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Salmo 36, 37 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Versículo 118 dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Quizás no lo podamos entender, pero otra versión dice, desechaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque el engaño es falsedad. Observe las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El rechazo a Dios. Y es por esta razón que el salmista pide protección a Dios. Versículo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces David entendía que la verdadera felicidad dependía de obedecer a Dios, de obedecer enteramente, obedecer a Dios, de estar con el Señor, de andar con el Señor, de vivir para el Señor, de obedecer su palabra. Y es por esta razón que David se siente atemorizado, porque él conocía la tendencia del corazón, entendía la tendencia de su corazón hacia el pecado, y eso lo llevaba a afligirlo. Por esta razón David clamó, Señor, protégeme, Señor, cuídame, Señor, no dejes que me desvíe de tus caminos. Hermanos, el pecado es una amenaza real y es el más grande peligro en nuestras vidas. El pecado es el peor peligro que nosotros tenemos. El pecado interno en nosotros, la carne, es el más grave de todos los peligros. Fíjate que no es el enemigo, porque el enemigo está vencido, pero el pecado, que Cristo lo venció, y la muerte, pero en el ser humano es el más peligroso que hay. David no veía el pecado solo como un error, como hoy lo ven muchos, como un error ocasional o una debilidad humana aceptable. Para él el pecado interrumpía la relación con Dios. Y es que el pecado interrumpe la relación con Dios. El pecado tiene un poder esclavizante, por eso él clama y dice que el pecado no se enseñoree de él. La otra razón, o la segunda razón de su aflicción era externa, era por causa de sus enemigos, que David tenía muchos. Salmo 84 al 87 y luego saltamos al 157. Mira lo que dice el versículo 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Saltemos al versículo 157. Dice, muchos son mis adversarios y mis perseguidores, pero yo no me he apartado de tus estatutos. David estaba rodeado de oposición, de calumnias, de gente que lo quería hasta matar. Todo esto lo llevaba al salmista o a David a afligir su corazón. No solamente era externo, sino era interno también. Pero eso de ahí que el apóstol Pablo escribe en Romanos 7, que él veía una ley en sus miembros que lo llevaba a pecar, que lo que no quería hacer, eso hacía. Pero él veía que la ley era buena, era pura,
A lo que el apóstol Pablo por eso nos amonesta, nos advierte de vivir en el Espíritu, de caminar en el Espíritu, de vivir, de ser llenos del Espíritu Santo y no satisfacer las obras de la carne. Porque el que vive para hacer las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Va a morir. Pero el que vive para las obras del Espíritu recoge vida. Eso es el... Aparte de todas las aflicciones que David enfrentaba por sus ataques externos, lucha interna, también el Salmo hablaba otras razones como corrección divina, silencio o demora de Dios. Pero lo cual todo esto también lo llevó a una angustia en su corazón, por el cual, como acabamos de leer el versículo 25, el rey David o el salmista clamó, hermanos, con un dolor, con una desesperación. El versículo 25, ¿qué nos dice? Abatida, escucha, abatida, ¿hasta dónde? Hasta el polvo está mi alma. Eso es fuerte. Se las voy a leer en otras versiones para que lo podamos entender bien. Dice, otra versión, la Biblia de la América dice, postrada está mi alma en el polvo. Dios habla hoy, dice, estoy a punto de morir. La Reina Valera contemporánea, me encanta, dice, me siento totalmente desanimado. La palabra abatida significa derribada, humillada, sin fuerza o energía, decaída emocional o espiritualmente. Aquí indica un estado de derrota o profunda tristeza interiormente. En el hebreo, la palabra abatido viene una palabra hebrea y es nacheb, y significa, mira lo que significa abatido, significa golpeado, angustiado, quebrantado, herido. ¿Cómo estaba David? Destrozado. ¿Qué estaba? ¿Por dónde? Su alma. El alma en el hebreo es nefes, se refiere al ser interior, a las emociones, a la voluntad, a los pensamientos. Cuando él dice, abatida está mi alma o mi corazón, habla de nuestro interior, de nuestra alma, donde yacen los pensamientos, la voluntad, las emociones. No se refiere al cuerpo físico, sino a lo más profundo del ser humano, su alma. Por lo que la frase abatida hasta el polvo está mi alma es una expresión que indica que el alma de la persona está en un estado de tristeza, de decaimiento, sin ánimo, ansiosa, hasta deprimida. Hermanos, el corazón o el alma de David estaba por los suelos. Por eso dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Versículo 28, ¿qué dice? Estaba tan derrumbado David. Mira lo que dice. ¿Qué dice el versículo 28? Se deshace mi alma en ansiedad. Otra versión dice, de tristeza llora mi alma. Otra versión, Dios habla hoy, dice, estoy ahogado en lágrimas de dolor. Otra versión dice, de angustia se me derrite el alma. Así se encontraba David, mis hermanos. Su alma estaba abatida, estaba llorando, angustiado, derrumbado totalmente. No sé cuántos aquí se identifican con David. Porque si hay algo que nos lleva a afligir nuestra alma, nuestro corazón principalmente, es el pecado. Si tú como hijo de Dios y pecas y no te angustia, no te da dolor, no te da sufrimiento, entonces usted no es cristiano. Porque la persona sin tener a Cristo en su corazón, peca y peca, le da lo mismo.
Pero el que tiene al Espíritu Santo de Dios, y como somos templo del Espíritu Santo de Dios, cometemos un pecado porque no estamos exentos a pecar. No estamos exentos a cometer, hermanos, pecados. Pero si en tu corazón tú no sientes aflicción por ese pecado, quiero decirte que tú verdaderamente o no eres cristiano o tu corazón se endureció. Se volvió un corazón de piedra ante el pecado. Ya el pecado no te afecta, no te entristece, más aún lo aplaudes y lo haces sin ningún reproche. Te da igual. No sé cuántos se sienten abatidos, porque también él se sentía abatido a causa de los enemigos que tenía. La realidad, mis queridos hermanos, es que nadie está exento de sufrimiento, porque vivimos en un mundo caído. Van a venir aflicciones por todos lados. No importa si usted es rico, si usted es pobre. No importa si usted es creyente o es incrédulo, da igual, las aflicciones te van a venir. Y más a los cristianos. Porque una aflicción por un pecado, las personas del mundo, bueno, cayó, fue infiel. Bueno, pues ¿qué hacemos? Me busco otra. Y derrumbó su familia, derrumbó su hogar y le dio igual. Pero al hombre o la mujer que peca, y estamos colocando cosas ya que estamos viendo en este mundo, los divorcios, las infidelidades, es el pan de cada día. Tenga cuidado, hermano, en ir a pecar. Tenga cuidado en usted dejar que el pecado haga meollo en tu corazón. Vas a lastimar, te vas a dañar y vas a destruir lo más lindo que Dios nos dio. Después de Dios, después de la salvación, varón, ¿qué es? ¿La qué? Después de Dios, ¿qué es lo más precioso que el Señor? Después de la salvación. Tú de que está ahí, hermano, usted que coge del brazo, tu esposa, tu familia. Si usted no cuida su hogar, si usted no cuida su familia, la infidelidad, el pecado te va a destruir y destruir tu hogar. No importa, hermano, las aflicciones y el sufrimiento llegará. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Van a venir. Tratar de evadir o ignorar esta realidad es abocarse a mucha confusión y turbación, porque las dificultades vendrán como quiera y producirán un impacto emocional en nuestras vidas y un impacto devastador para nuestra vida espiritual. Si no lidiamos con las aflicciones de una manera correcta, tu corazón y tu alma va a desfallecer. Tu corazón va a perecer, va a morir. De hecho, ¿qué nos dice el Señor en Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Porque de Él, ¿ves la importancia? Y que está hablando de tu interior, no del corazón porque nosotros nos morimos, esto es físico, pero el corazón, guarda tu alma, porque de Él mana la vida. La palabra guardar en hebreo significa proteger, mantener, esconder, observar, preservar. O sea, debemos convertirnos vigilantes, constantes de día y noche. ¿De qué? De nuestro corazón. Porque le voy a decir una cosa, ¿qué es lo más engañoso que hay? ¿El qué? Por eso tienes que guardarte. El peor enemigo que hay no es Satanás. El peor enemigo que hay eres tú mismo. Esa es la razón. Porque cuando el corazón enferma, aunque nuestro cuerpo esté saludable, poco a poco se debilitará y perderá el vigor. Si yo estoy enfermo físicamente y me duele la cabeza, Samir, ¿qué hago? Físicamente, si te duele la cabeza, te toma una pastilla, paracetamol, ibuprofeno,
una aspirina. Si estoy cansado físicamente, ¿qué hago, varón? Te vas a dormir, descansa 20 horas. ¿Y cómo te levantas? Bien. Si tengo un problema interno, físicamente estoy hablando, ¿a quién acudo? Al doctor. Se puede aliviar, pero si tengo un problema interno, ¿a dónde voy? ¿A quién acudo? A las pastillas, a los psicólogos, a los enfermos. A Dios. Mira lo que dice Proverbios 15:13. El corazón es el responsable de que haya vida en el cuerpo. Dice, el corazón alegre hermosea, mas por el dolor del corazón el espíritu. Otra versión dice, el corazón contento alegra el rostro. Entonces ya veo por qué muchos están así, una cara que tienen. El corazón quebrantado destruye el espíritu. Otra versión dice, corazón contento alegra el semblante, corazón afligido deprime el ánimo. Todos estos versículos podemos entender la importancia de guardar nuestro corazón. El corazón juega un papel muy importante. ¿El que da vida o el que da muerte? Entonces, ¿a dónde sabes qué hacer cuando tu alma está abatida? ¿Tú sabes qué hacer cuando hay dolor en tu corazón? ¿Tú sabes qué decisión tomar? David dijo, mi alma está abatida hasta el polvo, soy derrumbado. Y en el 28 dijo, se deshace mi alma en ansiedad. ¿Qué debo hacer? David sabía qué hacer en esta situación. David se había encontrado muchas veces en esta situación. A David lo conocemos solamente como rey. No solamente lo conocemos como salmista. No solamente lo conocemos como profeta, sino que también lo conocemos como el hombre conforme al corazón de Dios. Y como un hombre guerrero. David había enfrentado muchas guerras. David cometió muchos pecados. Pero si hay algo que por eso se le dice el hombre conforme al corazón de Dios, porque él pecó mucho y cayó muchas veces, pero algo que él hizo fue acudir, donde todos debemos acudir cuando nos sintamos abatidos, derrumbados, interna o externamente. Él acudió a la fuente que da vida. Él acudió a la fuente que aviva. Él acudió y él sabía a dónde acudir. Él acudió a Dios. Los grandes líderes espirituales son aquellos que saben cómo buscar a Dios en medio de sus problemas. Él mismo dijo, Proverbios 24:16, que nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve el Señor. David sabía qué hacer. David sabía que el único que lo podía levantar de su abatimiento, de su estado derrumbado, de su abatimiento en su corazón, era Dios. Y había caído muchas veces. Pero él sabía quién lo podía levantar. Solamente el Señor. Abatida hasta el polvo está mi alma. Que dice, versículo 25, vivifícame conforme a tu palabra. Vivifícame proviene del verbo vivificar, que significa dar vida, revivir, restaurar, renovar. Mira, hermano, lo que el salmista estaba era pidiendo un avivamiento en su corazón. En el hebreo original la palabra vivifícame es usada, viene la palabra chahat, que se traduce como dar vida, revivir, avivar, restaurar la salud, el ánimo, mantener vivo. Entonces vivifícame está
suplicándole a Dios que lo avive, que le dé vida a través de su palabra. David entendía que el único que podía levantarlo de esa aflicción era mismo Dios. No había otro. Yo te pregunto, ¿qué nos puede sacar a nosotros del abatimiento o de un dolor profundo de nuestro corazón? Por problemas, ya sean por el pecado, ya sea externos, los enemigos que se le había levantado, pero eso también lo podemos llevar a pérdidas, lo podemos llevar también a separación, por aquella persona que me abandonó, me dejó, y mi corazón está dolido, estoy abatido, estoy por el suelo, por aquella persona que di mi confianza, por ese problema con este hermano, con otra persona que aún así me calumnia, habla mal de mí, sin yo haberle hecho nada. David estaba recibiendo por todos lados y nosotros también. Entonces no sé para quién es esta palabra, pero sí quiero decirte algo, hermano, que no hay nadie en esta vida, escúcheme bien, no hay nadie en esta vida, ni hombre, ni psicólogos, ni médicos, ni nadie quien te pueda ayudar. En medio de tu aflicción y de tu dolor, nadie te va a ayudar. En momentos alguien te puede decir: Samir, mi hermano, sigue adelante. Está bien, pastor, gracias. Pero mi palabra no hace en efecto, simplemente trae como un pequeño consuelo, pero no le llega al alma. Sigue, Iván, sigue esperando en el Señor, todo va a salir bien. Y el problema es que todo le viene encima, más peor todavía. No le calma, tranquilo, varón, que todo va a salir bien. No llena. Pero cuando hay una palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, cuando tú la abres y es la voz del Espíritu Santo, esa palabra penetra en nuestra alma, en nuestro interior, y esa palabra nos levanta, nos vivifica y nos levanta del polvo, nos levanta donde usted esté postrado. ¿Qué dice la palabra? Una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, no hay nada que te pueda levantar. No hay nada que te pueda levantar excepto la palabra de Dios. Y ya le hemos dicho, la palabra de Dios es la voz. Dios no me habla porque usted no lo escucha. No lee. No lee. Usted, muchos dicen, está la palabra de Dios. Pero verdaderamente, ¿usted cree a la palabra? Muchos van a la Biblia, pastores, que no entiendo, no pasa nada en mi interior, porque no la están leyendo correctamente. Recuerde que nosotros debemos ir con todo el temor y con toda la reverencia y con la guía del Espíritu Santo de Dios para que me revele su palabra. Hermanos, ¿qué te puede sacar de ese abatimiento? La palabra de Dios. El versículo 49 del Salmo 119, estamos ahí. Miren lo que dice David, dice, versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mí, porque tu dicho me ha vivificado. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí David? Que es la verdad revelada de Dios, su palabra, la que te va a levantar. Es la palabra de Dios la que te va a restaurar. Es la palabra de Dios la que te va a dar fuerzas. Es la palabra de Dios la que te va a traer libertad. Es la palabra de Dios que te va a levantar el de ánimo decaído. Sin embargo, hermanos, debemos reconocer que esa es una de las tentaciones con las que más frecuentemente tenemos que lidiar en este tiempo de aflicción o de dificultad.
¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es el pecado? La tentación de echar a un lado la palabra de Dios. Pero si usted sabe, y Dios nos lo ha hecho muchas veces, que el único que te puede ayudar, el único que te puede levantar y el único que te puede dar vida a tu espíritu es la palabra de Dios. Pero en los tiempos que nosotros vivimos, los creyentes dejan a un lado la palabra de Dios. La dejaron, la echaron, las Sagradas Escrituras, y se han amparado en su propia sabiduría, en su propia opinión. En los momentos que estamos más necesitados de escuchar la voz de Dios, es cuando más frecuentemente tenemos a pasarla por alto. Queremos escuchar al profeta de no sé quién. Queremos echar una palabra motivacional. Queremos decir, aunque estés pecando, todo está bien. No, todo está mal. No queremos escuchar esas palabras que nos exhortan como los profetas del Antiguo Testamento, que muchos reyes no querían escuchar a los hombres de Dios. No querían escuchar lo mejor, lo bonito y la prosperidad y que todo me iba a ir bien. Pero si usted viene a la palabra de Dios, tu condición en la que estés, sea porque estás afligido internamente por el pecado o externamente por los problemas, por las cosas que vienen a nuestra vida, calumnia y tantas cosas, dolor, partida, separación, todo lo que viene a nuestra vida, hermanos, solamente es la palabra de Dios la que nos va a ayudar. No hay otra. Pero muchos dejan a un lado la palabra de Dios. Estamos entendiendo lo que el salmista nos está diciendo, que la única o el único que te va a poder ayudar, mira, sácatelo de tu mente, no es el hombre, no es el pastor, no es los líderes, no es el psicólogo, no es los doctores, es la palabra de Dios. Dios dejó su palabra. La palabra, hermanos, es la única. No hay nada en este mundo que te pueda ayudar y te pueda sacar y te pueda librar y te pueda restaurar y renovarte que la palabra de Dios. No existe, no hay ningún método. Solo el Señor dejó su palabra, y su palabra es la que vivifica, su palabra es la que levanta. No hay nada más. Porque la palabra de Dios tiene poder para levantarnos en los momentos más difíciles de la vida. Es la palabra. El Espíritu Santo es el que da vida. Pero el Espíritu tiene un instrumento vivificante que usa para impartir esa vida. ¿Cuál es? La palabra. No hay otro, hermanos. No hay nada. El instrumento que usa el Espíritu Santo de Dios es y será y seguirá siendo la palabra. No la filosofía, ni los pensamientos, ni las palabras de hombre. Es su palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso Hebreos 4:12 que nos dice que la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Otra versión dice, porque es viva y poderosa. Y dice, y más cortante que espada de dos filos, y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir nuestra alma, y el espíritu y las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué nos está diciendo? Que la palabra es la única que tiene poder para de entrar hasta lo más profundo del ser humano. El corazón es la palabra. Pero entonces, ¿por qué acudes a otros sitios? ¿Por qué acudes a otros sitios? Si fuera la palabra, nada te va a poder ayudar. Nada. Ni el más cercano. Yo siempre lo he dicho, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu papá, ni tu hermano, nadie te va a poder ayudar. Cuando Él venga y si has pasado o estás en ese abatimiento, las buenas palabras no sirven, se quedan en buenas palabras.
Mira lo que dijo Jesús en Juan 6:63. Juan 6:63. ¿Qué nos dice? El Señor Jesús, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra versión dice, solo el Espíritu da vida, vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el que te va a dar vida, hermano, es la palabra de Dios. La palabra, el Espíritu Santo, el instrumento que va a usar para levantarte, para restaurarte y vivificarte, es la palabra. No hay nada más. No es posible separar una cosa de las otras. No podemos separar el Espíritu de la palabra y la palabra del Espíritu. Algunos solo hablan del Espíritu, pero conocen muy poco de la Biblia. Espíritu, 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 espíritu. No conocen nada de la Biblia. Otros dicen dedicar horas al estudio, mas nunca permiten que el Espíritu tenga control completo de sus vidas. El Espíritu imparte vida a nuestro espíritu en la medida que apliquemos el libro viviente en nuestro corazón. Porque donde la palabra y el Espíritu están, ahí hay vida, allí hay renuevo, allí hay levantamiento, allí hay consuelo, allí hay renovación, allí hay vida. Ahí hay vida, porque la palabra, hermanos, es la que da vida. Jesús lo declaró, y eso yo fue el último estudio que di, sin palabras, sin vida. Jesús que dijo en Mateo 4:4, escrito está, se lo aplicó a Satanás, al enemigo de nuestras almas, y le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es suficiente, hermano, el alimento físico. Es muy importante el alimento de la palabra de Dios. El alimento físico te da vida. Tú dejas de comer por una semana, 2 semanas y te vas a debilitar. No tienes vida, no tienes aliento. Lo mismo sucede cuando tú no te alimentas de la palabra de Dios. Lo único que te va a levantar y te va a dar vida es la palabra de Dios. La que te va a sustentar tu alma es la palabra de Dios. En un mundo hambriento de soluciones temporales, Dios nos recuerda que lo eterno no se encuentra en lo material. Lo que realmente mantiene al hombre y a la mujer en pie en medio del desierto, de la prueba, de las necesidades, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso te pregunto, querido hermano, querida hermana y amigo y amiga, en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Estás abatido? ¿Estás abatida? ¿Estás débil espiritualmente? ¿Tienes hambre? ¿Te estás muriendo espiritualmente? ¿Te sientes como David en el polvo? ¿Sientes que el fuego se te apagó? ¿Que la chispa? ¿Tienes una carga que no deja avanzar, dormir? ¿Tu alma se está deshaciendo por la ansiedad? La respuesta está aquí, en este libro, hermanos. Porque como acabamos de leer, la palabra de Dios es viva y es poderosa. La palabra de Dios tiene el poder para vivificarte, para avivarte, para restaurarte. La palabra de Dios tiene el poder para darte vida. La palabra de Dios es la que te va a perseverar en los momentos de aflicción, de dificultad, es la que te va a dar fuerzas para seguir adelante. La palabra de Dios es la que te va a guiar en el camino.
La palabra de Dios es la que te va a deshacer toda ansiedad que está deshaciendo tu alma. La palabra de Dios es la que te sostiene en el proceso. Es la palabra de Dios la cual te va a mantener siempre. Y es la que te va a levantar siempre. No hay nada más en este mundo que la palabra de Dios. Entiéndalo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero, hermanos, que esta palabra no solamente quede ahí, sino que verdaderamente seamos realistas y conscientes de cómo estamos internamente. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hizo David? David derramó su corazón delante del Señor. Pero el versículo 26 dice: te testifiqué mis caminos. El versículo 26: te comuniqué, te hablé, te dije, Señor, lo que había en mi corazón. Te he manifestado mis caminos. Te he manifestado, Señor, y me has respondido. Hermano, si quieres salir de la aflicción, no sé cómo está tu alma, no sé cómo está tu espíritu, no sé si estás abatido, si estás abatida, yo no lo sé, ni sé para quién es esta palabra. Pero si es para ti, hay una solución, y es volvernos a Dios. Es volver a la palabra. Deja de estar rechazando la voz de Dios. Lee la palabra de Dios. Necesitamos ser conscientes como David. Te he manifestado. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y decirle al Señor: Señor, estoy mal. Estoy abatido, estoy abatida, estoy mal internamente, externamente. A lo mejor no es internamente, a lo mejor es externamente, o a lo mejor son los dos, y que estás mal. Pero reconócelo, ábrele al Señor, y el Señor te va a levantar. David clamó: Señor, vivifícame. Señor, no puedo más. Señor, estoy hasta el polvo. Hoy Dios te va a vivificar. Tenemos que volver al Señor, hermanos. Dios quiere levantar a su pueblo. Dios quiere renovar tus fuerzas como del búfalo. Dios quiere darnos, animarnos, avivarnos. Pero tú tienes que clamar ante el Señor. Amén. Vamos a clamar ante el Señor. Vamos a decirle: Señor, levántame. Vamos a decirle: Señor, necesito que tu espíritu coja esa palabra y penetre en lo más profundo de mi corazón. Te necesito, Señor. Estoy afligido. No podemos seguir como vamos, sino que vamos a confesarle al Señor. Si tú quieres ser vivificado, hermanos, no hay otra razón, no hay otra causa, no hay nada en este mundo que te pueda levantar, solo la palabra de Dios. Vuelve a la palabra de Dios. Deja de estar pegado en lo que te está dañando tu tiempo, tu relación con Dios. Deja el móvil, deja la televisión, deja el chisme, deja tantas distracciones y vuelve a la palabra. Dios dejó su voz, dejó la palabra, lo que Dios quiere que hagamos y obedezcamos, pero la palabra tiene el poder que tú te habla a ti mismo y te levanta y te vivifica, hermano. Nuevamente yo he tenido esa experiencia de que yo he estado tan mal, pero cuando voy a la palabra de Dios, es la que verdaderamente levanta mi semblante y es la que levanta mi vida. Así que ponte de pie, vamos a orar.